Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras las estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo a un hombre que le buscó en la noche. Un hombre que, como usted y como yo, tenía muchas inquietudes, preguntas y deseos de conocer al Señor. Estaba deseoso, sediento, sorprendido por los milagros y por las maravillas que realizaba Jesús. Estaba curioso, estaba con la expectativa de poderle conocer y de maestro a maestro, porque era un principal de la sinagoga, poder tener una disertación, poder aprender y poder influenciarse, o más bien influenciar a ese nuevo personaje que estaba predicando la palabra del Señor y que para muchos consideraba una amenaza, pero no era el caso de este hombre llamado Nicodemo. Él solamente tenía curiosidad, tenía ganas de conocerlo y una sed espiritual como cada uno de aquellos que seguía a Jesús y que quería estar junto a él. Jesús le habla de un requisito importante y parece curioso porque este hombre era un conocedor de la palabra, era un religioso, un académico, un intelectual, un hombre de letras, pero también un hombre que tiene un gran conocimiento acerca de la palabra del Señor. Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Es impresionante porque parecía que este hombre tenía los suficientes argumentos para ser parte del reino. Su conocimiento, sus experiencias, su experiencia ministerial, todo lo que aprendió, todo lo que hizo en su largo ministerio, en su larga trayectoria. Pero Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, porque todo esto que acabo de mencionar es muy importante, pero no nos sirve para ver y para entrar al reino de Dios. Y es que siempre hemos creído que para poder entrar al reino de Dios tenemos que hacer algo. Y lo que dice la Biblia al referirse al nuevo nacimiento significa precisamente que no tenemos, o más bien no podemos hacer nada para alcanzar el reino de Dios. Y algunos dirán: pero es que nacer de nuevo es hacer algo. No necesariamente, ya que la Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios. Nacer de nuevo tiene un significado profundo, pero a la vez sencillo, del que tenemos que aprender y al que nos tenemos que someter. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? Literalmente significa un nuevo comienzo. Significa que una nueva historia empieza en la vida de cada persona que recibe a Cristo. Se empieza a escribir una nueva etapa, una nueva era. Significa que el Señor empieza a hacer nuevas cosas. Atentos con esta declaración: es el Señor el que empieza a hacer esas nuevas cosas, no lo que nosotros podamos hacer, sino más bien lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados y la oportunidad que nos da, como dice la Escritura, de una nueva vida a través del nuevo nacimiento. Una nueva vida en la cual Él nos sana, nos levanta, nos consuela, nos restaura, nos sustenta. Eso significa nacer de nuevo, que empieza una nueva historia, que empieza una nueva etapa en la vida. Significa, por supuesto, una transición, y la vida está llena de transiciones. Siempre lo he dicho, somos bebés, luego pasamos, hay una transición para ser niños, una transición para ser jóvenes, luego adultos y una transición para ser adultos mayores. Nacer de nuevo es una transición a una nueva vida, como cuando una persona se cambia de ciudad.
Y es que literalmente es un cambio de ciudadanía, porque empezamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuánto no daríamos por una nueva vida, por un cambio y por una transformación? La palabra del Señor nos dice que es posible solo a través de un nuevo nacimiento. Este hombre estaba siendo invitado por Jesús a nacer de nuevo, sin importar su conocimiento o su experiencia. Tenía que nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo también significa estar dispuesto a aprender. Imagínense a un bebé que está naciendo, un bebé que descubre la luz, que descubre las personas que tienen que ver con su vida, que descubre el rostro de su mamá, reconoce la voz de sus seres queridos y empieza a aprender, empieza a conocer un mundo lleno de expectativas, de experiencia, un mundo hermoso, lleno de colores, la maravillosa creación de Dios. Y aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a comunicarnos con los demás, vamos al colegio y seguimos aprendiendo, y tenga en cuenta que ese aprendizaje siempre será de menos a más. Pero una característica importante del aprendizaje cuando nacemos de nuevo es que para aprender tenemos que desaprender. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Tú conoces muchas cosas de la ley, conoces muchas cosas, eres un académico, pero tienes que desaprender para poder aprender los lineamientos del reino de Dios, y cuyo principio importante es precisamente nacer de nuevo. Para un niño que no sabe absolutamente nada, pues es fácil empezar a aprender a conocer el mundo que le está rodeando. Pero para nosotros que estamos llenos de conocimientos, de costumbres, de experiencias, tenemos que desaprender todo aquello que ha traído consecuencias a nuestras vidas. Desaprender para aprender, desaprender las costumbres, desaprender la malicia, desaprender el pecado, para empezar a aprender a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos aprender, y eso significa el nuevo nacimiento, que es como si nuestra mente se pusiera en blanco para aprender lo que el Señor nos habla a través de la Escritura, para aprender lo que Dios nos quiere decir día a día. Tenemos que disponernos a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. He tenido la experiencia de leer toda la Biblia y he conocido mucha gente que también la ha leído toda. Y cuando terminamos de leer la Biblia de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, decimos: ya conocemos, ya sabemos. Pero la experiencia nos dice que cuando empezamos de nuevo la lectura de la Escritura, aprendemos más cosas. A pesar de que ya hemos pasado por ese pasaje, por ese capítulo, por ese libro de la Biblia, aprendemos nuevas cosas, porque Dios todos los días tiene algo que enseñarnos. No sé si le ha pasado que tomamos un versículo bíblico y aprendemos muchísimo, y lo desglosamos y lo aprendemos y lo estudiamos, y cada día aprendemos más del mismo texto. Seguramente usted ha escuchado eso de nacer de nuevo, pero no sabía lo que significa. Y significa, como dije hace un momento, aprender, estar dispuesto a aprender, ser como un bebé para poder recibir todo lo que el Padre Celestial nos quiere enseñar. Eso significa nacer de nuevo. Pero en tercer lugar, nacer de nuevo también significa borrón y cuenta nueva. Ya dijimos al comienzo que es una nueva historia, pero cuando hablo de borrón y cuenta nueva, significa que esa historia hasta hoy, ese pasado, definitivamente queda eliminado. Sí, Dios no se acuerda de ese pecado cuando hay un genuino arrepentimiento. Dios no se acuerda de esa pasada manera de vivir, sino que nos ayuda, nos impulsa, nos dirige. Dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ahí va implícito el nuevo nacimiento, es: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. Las cosas viejas pasaron, son cosa del pasado, ya no existen, ya no están presentes, ya no tienen por qué atormentarnos, ya no tienen por qué seducirnos si hemos nacido de nuevo. Como le dije, a Dios ya no le importa ese pasado, a Dios lo único que le importa es lo que va a empezar a hacer desde este momento en el que usted decida nacer de nuevo. No tiene que hacer nada, solo tiene que pedirle perdón al Señor por sus pecados, solo tiene que permitir que la sangre de Cristo le lave y le dé la oportunidad, en primer lugar, de empezar una nueva historia, en segundo lugar, de aprender lo que el Señor nos quiere enseñar, y lo tercero, despedirse de ese pasado, borrón y cuenta nueva. Eso significa nacer de nuevo. Vamos a orar al Señor. No sé si esta palabra a usted le ha tocado el corazón, pero sí le digo lo que Jesús le dijo a Nicodemo: usted necesita nacer de nuevo, usted necesita ser una nueva criatura, usted necesita que Dios haga una obra nueva en su vida cada día. Así que vamos a orar, vamos a decirle: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Vamos, dígale al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Tú me dices, como un día le dijiste a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Así que yo me dispongo, Señor. Te pido perdón por mis pecados, porque cada uno de esos pecados te daba la espalda, pero sobre todo me alejaba de ti. Cada vez que el ser humano peca, se distancia de Cristo, se distancia del Padre Celestial. Así que dígale: Señor, perdóname mis pecados, perdona mis maldades, perdona todas las cosas malas que he hecho, el daño que he causado a las personas que amo. Dígale: Señor, te pido perdón y te ruego, Padre Celestial, que tengas misericordia de mí y que me ayudes. Hoy, Señor, decido nacer de nuevo. No tenga temor en decir al Señor: hoy decido nacer de nuevo. Decido nacer de nuevo, Señor, para que una historia nueva empiece en mi vida. Dígale: Señor, decido nacer de nuevo para que tú me enseñes, para que tú me instruyas, pero necesito también despedirme de ese pasado que tanto dolor me ha causado. Dígale: Señor, te pido que me permitas en este momento nacer de nuevo. Te pido que me perdones de todos mis pecados y de todas mis maldades, y me ayudes, Señor, a dar este paso de fe y de obediencia y poder ser transformado en mi corazón y poder, Señor, conocerte. Dígale: Señor, hoy decido nacer de nuevo. Hoy decido, Señor amado, ser un bebé espiritual, dejar de ser ese viejo hombre para ser un bebé espiritual, para empezar una nueva historia, para que tú me enseñes y para que ese pasado quede eliminado. Padre Celestial, yo bendigo a cada oyente en esta mañana y ruego que tú les acompañes y ruego que tú les ministres y ruego, Señor amado, que sea una realidad eso de nacer de nuevo que tu palabra nos explica. Hoy ha habido una revelación, Señor amado. Te pido que por esa revelación de tu palabra hagas algo nuevo en cada uno. Te lo suplico, Padre Celestial, en el nombre que es todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús.